Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque les tengo una historia que de verdad me ha dejado sin aliento. Una historia llena de emoción, sorpresa, y una canción que, bueno, digamos que llegó en el momento justo. Sí, como lo escuchan, hoy les voy a contar sobre el día en que Burak sorprendió a Neslihan de una forma que jamás imaginó, y con una canción que la hizo llorar. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido que los entretenga, los informe y sobre todo, los haga sentir como si estuvieran aquí, charlando conmigo. Así que suscríbanse y sean parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Burak y Neslihan. A ver, ¿por dónde empiezo? Burak y Neslihan son una pareja que conozco desde hace años. Son el uno para el otro de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, ¿saben? Siempre se han apoyado mutuamente, se ríen juntos, lloran juntos, vamos, que son un equipo. Pero como en toda relación, también han tenido sus altibajos. Y últimamente Neslihan había estado pasando por una etapa difícil. El trabajo la tenía estresada, no dormía bien, y sentía que había perdido un poco la chispa que siempre la caracterizaba. Burak, por supuesto, lo notó. La conocía como la palma de su mano y sabía que algo no andaba bien. Intentó hablar con ella, animarla, hacerla reír, pero parecía que nada funcionaba. Neslihan estaba como metida en una burbuja de negatividad. Se volvía más irritable, más silenciosa, y cada vez le costaba más sonreír genuinamente. Sus ojos, que siempre brillaban con una luz especial, parecían opacos y cansados. Burak se preocupaba cada día más al ver cómo la persona que amaba se apagaba lentamente. El trabajo de Neslihan era particularmente demandante. Era arquitecta en una prestigiosa firma, y últimamente la presión para entregar proyectos a tiempo era asfixiante. Las largas jornadas, las noches sin dormir, y la constante supervisión de sus superiores la estaban desgastando. Además sentía que su creatividad estaba siendo sofocada por las exigencias del mercado, que priorizaban la funcionalidad y la rentabilidad por encima del diseño innovador que ella tanto amaba. Burak, por su parte, trabajaba como ingeniero informático en una startup tecnológica. Aunque su trabajo también era exigente, tenía la flexibilidad de trabajar desde casa algunos días, lo que le permitía dedicar más tiempo a Neslihan y ayudarla en lo que necesitara. Sin embargo, se sentía frustrado por no poder aliviar el estrés de su pareja. Intentaba prepararle la cena, hacerle masajes en la espalda, invitarla a salir a caminar, pero nada parecía romper la barrera de negatividad que la envolvía. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Neslihan llegó a casa visiblemente agotada. Se dejó caer en el sofá sin siquiera saludar a Burak, que la esperaba con la cena lista. Él se acercó y le tomó la mano, pero ella simplemente cerró los ojos y suspiró. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó Burak con voz suave. «No puedo más, Burak», respondió Neslihan con la voz quebrada. «Este trabajo me está matando. Ya no me reconozco. Siento que he perdido mi pasión, mi alegría de vivir». Burak se sentó a su lado y la abrazó con fuerza. «Lo sé, cariño. Lo sé. Pero no tienes que seguir así. Podemos encontrar una solución. Podemos buscar otro trabajo, podemos tomar unas vacaciones, podemos hacer lo que sea necesario para que te sientas mejor». Neslihan levantó la mirada y lo miró a los ojos. «No lo sé, Burak. A veces siento que es demasiado tarde. Que ya no tengo la energía para empezar de nuevo». Esas palabras le rompieron el corazón a Burak. Sabía que tenía que hacer algo y pronto. No podía permitir que Neslihan se hundiera más en la desesperación. Entonces a Burak se le ocurrió una idea. Una idea un poco loca, debo admitirlo, pero que venía directamente del corazón. Decidió sorprender a Neslihan con algo que la hiciera sentir amada, valorada y sobre todo, que la recordara lo especial que es. Y aquí es donde entra la canción. Burak sabía que a Neslihan le encantaba una canción en particular.
Una canción que había marcado un momento muy importante en su relación. Una canción que cada vez que la escuchaban, los transportaba a ese día mágico en el que se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos. La canción era, bueno, no les voy a decir el título todavía, quiero mantener el suspenso un poquito más. Pero les puedo decir que es una canción preciosa, llena de sentimiento y que de verdad te llega al alma. Era una balada turca de Tarkan, una de esas canciones que te tocan el corazón con su melodía melancólica y su letra llena de anhelo y esperanza. Se llamaba KDM, una canción que, aunque alegre y bailable, siempre les había evocado un sentimiento profundo de conexión y amor. La primera vez que la escucharon juntos fue en un pequeño café en Estambul, durante un viaje que hicieron al principio de su relación. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, disfrutando de un café turco y charlando animadamente, cuando la canción empezó a sonar en el sistema de sonido del café. Al principio no le prestaron mucha atención, pero poco a poco la melodía los fue envolviendo y la letra les llegó al corazón. Se miraron a los ojos y sintieron una conexión instantánea, como si la canción estuviera describiendo sus propios sentimientos. Después de ese día, la canción se convirtió en un símbolo de su amor. La escuchaban juntos en el coche en casa, e incluso la bailaban en sus fiestas con amigos. Cada vez que la oían, recordaban ese momento mágico en el café de Estambul y se sentían más unidos que nunca. Así que Burak decidió que iba a recrear ese momento. Iba a llevar a Neslihan al mismo lugar donde habían escuchado la canción por primera vez, iba a preparar una cena romántica y al final de la noche, iba a poner la canción y le iba a decir todo lo que sentía por ella. El problema era que ese café ya no existía. Había cerrado sus puertas hace varios años. Pero Burak no se rindió. Decidió buscar un lugar similar, un café con encanto y ambiente romántico que pudiera evocar el mismo sentimiento que habían experimentado en Estambul. Después de buscar durante días, encontró un pequeño café en un barrio antiguo de la ciudad que parecía perfecto. Tenía una decoración similar al café de Estambul, con mesas de madera, sillas de mimbre y luces tenues que creaban un ambiente íntimo y acogedor. Pero Burak no quería hacer simplemente eso. Quería hacerlo aún más especial. Así que se puso en contacto con todos los amigos y familiares de Neslihan. Les contó su plan y les pidió que lo ayudaran a organizar la sorpresa. La reacción fue increíble. Todos estaban encantados de participar y de ayudar a Burak a hacer feliz a Neslihan. Empezaron a coordinar todo en secreto. Decoraron el lugar con luces, flores y fotos de la pareja. Prepararon una cena deliciosa, con todos los platos favoritos de Neslihan. Incluso contrataron a un músico para que tocara en vivo la canción especial. Fue una locura. Pero una locura llena de amor y de buena energía. La hermana de Neslihan se encargó de coordinar la decoración, llenando el café de guirnaldas de luces cálidas y pequeños arreglos florales con las flores favoritas de Neslihan, jazmines y rosas blancas. Los amigos más cercanos de la pareja prepararon un álbum de fotos con los mejores momentos de su relación, desde sus primeras citas hasta sus viajes más recientes. La madre de Neslihan, una excelente cocinera, se ofreció a preparar la cena, incluyendo platos tradicionales turcos como el imam bayildi y el kofte *. Burak quería asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Quería que Neslihan sintiera lo mucho que la amaba y lo importante que era para él. Sabía que si lograba recrear ese momento mágico en el café de Estambul, podría ayudarla a recuperar la chispa que había perdido y a recordar los buenos tiempos que habían compartido. Llegó el día de la sorpresa. Burak le dijo a Neslihan que tenía una reserva en un restaurante nuevo y elegante. Neslihan, aunque un poco cansada, aceptó ir. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando llegaron al lugar, Neslihan se quedó boquiabierta. No podía creer lo que estaba viendo. El lugar estaba precioso, decorado con un gusto exquisito y lleno de detalles que le recordaban a ella y a Burak. Pero lo que más la sorprendió fue ver a todos sus amigos y familiares allí, esperándola con una sonrisa en la cara. Al principio, Neslihan estaba confundida. No entendía qué estaba pasando. Pero cuando vio a Burak acercándose a ella, con una mirada llena de amor en los ojos, lo entendió todo. Se dio cuenta de que Burak había organizado todo eso para ella. Para hacerla sentir amada y especial. La cena fue maravillosa. Neslihan se relajó, se rió y disfrutó de la compañía de sus seres queridos.
Se olvidó por un momento de todos sus problemas y se concentró en el presente. En ese momento se sintió realmente feliz. La comida estaba deliciosa, el ambiente era cálido y acogedor, y la conversación fluía sin esfuerzo. Neslihan se sintió rodeada de amor y apoyo, y por primera vez en semanas, sintió que podía respirar de nuevo. Y entonces llegó el momento de la canción. El músico empezó a tocar las primeras notas y Neslihan reconoció la melodía al instante. Era la canción. La canción que había marcado su relación con Burak. KDM. La canción que la transportaba de nuevo a ese café mágico en Estambul. En ese momento, las emociones la invadieron. Empezó a llorar, pero no de tristeza sino de felicidad. De emoción. De gratitud. Se sintió tan amada y valorada por Burak y por todas las personas que estaban allí para ella. Burak se acercó a ella, la abrazó fuerte y le susurró al oído: «Te amo más que a nada en este mundo. Eres la persona más importante de mi vida y quiero pasar el resto de mis días haciéndote feliz». Neslihan no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que ella también lo amaba más que a nada en el mundo. Fue un momento mágico. Un momento que nunca olvidarán. Y bueno, después de la canción, la fiesta continuó. Bailaron, cantaron, rieron y celebraron el amor. Fue una noche inolvidable para todos. Y lo más importante es que Neslihan recuperó la chispa que había perdido. Se dio cuenta de que tenía muchas cosas por las que estar agradecida, y que no tenía que dejar que el estrés y la negatividad la consumieran. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y solo quedaban Burak y Neslihan, él la tomó de la mano y la llevó a la terraza del café. La noche estaba estrellada y la luna brillaba intensamente. «Gracias, Burak», le dijo Neslihan con la voz llena de emoción. «Esta noche ha sido la más especial de mi vida. Me has recordado lo mucho que te amo y lo afortunada que soy de tenerte a mi lado». Burak la abrazó con fuerza y le respondió: «Yo también te amo, cariño. Y siempre estaré aquí para ti, en los buenos y en los malos momentos». Ahora sí, después de tanta intriga, les voy a revelar el nombre de la canción que Burak usó para sorprender a Neslihan. La canción era KDM de Tarkan. ¿La conocen? Es preciosa, ¿verdad? Y esa es la historia de cómo Burak sorprendió a Neslihan con una emoción y una canción inesperada. Una historia que nos recuerda la importancia de demostrar nuestro amor a las personas que queremos y de hacerles saber lo especiales que son para nosotros. En resumen, hoy les he contado una historia inspiradora sobre cómo un simple gesto de amor, combinado con la música adecuada, puede transformar el día de alguien y fortalecer una relación. Vimos cómo Burak se esforzó por alegrar a Neslihan en un momento difícil, creando una sorpresa inolvidable centrada en una canción significativa para ambos. La clave estuvo en la atención a los detalles, la colaboración de amigos y familiares, y sobre todo, el amor incondicional que Burak siente por Neslihan. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Me encanta poder conectar con ustedes a través de este canal y compartir momentos especiales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Alguna vez han recibido una sorpresa así? ¿O han sorprendido a alguien con una canción especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.